frente a las adversidades y cuáles eran sus características, ¿sí? Yo acá puse un hogar en Betania al servicio del Señor. ¿Por qué al servicio del Señor? Bueno, una de las cosas que se van a ir desprendiendo de los pasajes que vamos a ir considerando es que era un hogar donde había amor, ¿sí? Era un hogar donde había hospitalidad, era un hogar donde había enseñanza, era un hogar donde se adoraba al Señor, era un hogar donde había servicio, era un hogar probado por el sufrimiento, ya vamos a ver por qué, en Juan 11, tienen que enfrentar las dos hermanas una pérdida, que es la muerte de su hermano, pero va entrelazado con era un hogar que glorificaba a nuestro Señor, ¿sí? Brevemente vamos a considerar cada uno de los puntos para sacar una enseñanza para nosotros. Vamos a empezar leyendo, voy a compartir pantalla, ¿puedo compartir pantalla? Mientras yo comparto, si en las hojitas que están, si alguna hermana quiere empezar a leer. Acontecieron que yendo del camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gracias, Mariana. En Juan 11 tenemos el desarrollo de la muerte del hermano, que la vamos a ir leyendo en breve, pero vamos a leer en Juan 11:5, mientras... ya está el proyecto. Juan 11:5 hay un versículo que nos va a ayudar a considerar el primer punto, que dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana, que era María, y a Lázaro, ¿sí? Entonces, a mí me gustó esta palabra que dice: y amaba a Jesús a Marta, a María y a Lázaro. Y me puse a pensar, el Señor me ama a mí, nos amó a cada una de nosotras, las que estamos hoy aquí, ¿no es cierto? Y eso me llevó a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, si me acompañan a leerlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 11. No, me equivoqué en la cita. Sí, está bien. Primera de Juan 4, no, está bien. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Pipi. Bien, acabamos de cantar un himno que dice: Dios nos envió a su Hijo Cristo. ¿Para qué lo envió? Para morir por nosotros. Esa es la máxima expresión de amor que Dios Padre tuvo hacia toda la humanidad, enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y yo pensaba en esta familia, ¿no? Qué privilegio deben haber sentido ellos al recibir en su casa al Señor Jesús, ¿sí? Y no solo eso, sino que dice que Jesús los amaba, ¿sí? Deben haber tenido una comunión entrañable, una amistad entrañable, sentirse amados por el Señor, disfrutar de su amor. Debe haber sido un privilegio muy grande para María, Marta y Lázaro, ¿sí? Y pensaba en esto, dice: en esto mostró el amor de Dios para con nosotros. El Señor también nos muestra su amor en esta tarde para nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y pensaba, mi hogar es un hogar, porque si nosotros seguimos leyendo, dice: el que ama a Dios, el que dice que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿sí?
Entonces yo pensaba, ¿mi hogar es un hogar donde se refleja el amor hacia mis hermanos? ¿O es un hogar donde no puede ir nadie porque siempre tengo mala cara? ¿Donde no demuestro amor por mis hermanos? Ojalá el Señor, ojalá nos ayude a nosotros poder demostrar ese amor entre cada uno de mis hermanos para que mi hogar refleje el amor de Cristo, ¿sí? Y pasamos al segundo punto que dice, que está en el versículo, espere que se me lo papeló acá, Lucas 10:38, que dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Qué nos quiere decir esto al recibirle en su casa? Marta le dio hospitalidad, ¿sí? A veces nos agarra el apuro, ¿no es cierto? Cuando tenemos alguna situación especial, que queremos hospedar a hermanos de afuera y limpiamos, cocinamos y preparamos la casa para tener hospitalidad, para tener hospedaje para esos hermanos que vienen de afuera. Pero tenemos que tener en cuenta que no solo los hermanos de afuera a veces necesitan hospitalidad, ¿sí? Nosotras mismas podemos, cuando recibimos un hermano en nuestra casa, estamos dándole hospitalidad. Y saben que descubrí, o sea, estuve indagando, si me acompañan a leer en 1 de Pedro 4:9, otra hermana que busque Hebreos 13:2 y otra Mateo 25:35. 1 de Pedro 4:9. Hospedados los unos a otros sin murmuraciones. Hospedados los unos los otros sin murmuraciones. ¿Deja lugar a duda o es una afirmación? Es una orden, ¿no? Es un mandamiento, es una afirmación. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Quién tiene Hebreos 13:2? Hospitalidad, porque por ella hospedaron a Gracias, Jessy. No os olvidéis de la hospitalidad, porque algunos hospedaron ángeles. Esto conlleva, hermanos, que cuando nosotros hospedamos, tenemos bendición, ¿sí? A veces cuando recibimos hermanos, somos nosotros los bendecidos, porque siempre rescatamos cosas buenas que edifican nuestra vida, ¿sí? Ahora ustedes se preguntarán, como yo me preguntaba, si María y Marta hospedaban al Señor físicamente, ¿no? Nosotros al Señor físicamente no lo tenemos. Si bien Él está en nuestro hogar, nuestro oyente silencioso de las conversaciones, como se dice, Él nos manda que hospedemos a nuestros hermanos, pero ¿por qué nos manda? ¿Por qué nos dice que hospedémonos? ¿Por qué nos da esa orden? ¿Sí? Y vamos a ir a Mateo 25:35, si alguna lo tiene. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. El 25:35. Pasamos al otro, Mimi. 36. El 37. Entonces los justos te responderán diciendo, Señor, ¿cuánto te dimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Y por último, el 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. Gracias. Yo creo que está clarito el pasaje, ¿no es cierto? Que cuando nosotros damos hospitalidad a alguno de nuestros hermanos, ya sean de afuera, sean nuestros hermanos locales, además de estar cumpliendo un mandamiento del Señor, se lo estamos haciendo como si fuera ¿a quién? A Él mismo, ¿sí? Porque dice, si le diste un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, es como que a mí me lo diste, porque dice, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o con sed o forastero? No, a mí no, dice el Señor, pero a uno de mis hijos sí. Entonces, hermanas, este es un punto que también tenemos que imitar de este hogar de Betania, ¿sí? No solo reflejar el amor de Cristo, sino también la hospitalidad que este hogar reflejaba hacia el Señor mismo en aquel entonces, pero actualmente el Señor nos manda
a ejercer esa hospitalidad, ese hospedaje, esa consideración hacia mis hermanos, que son hijos del rey tanto como yo, ¿sí? Una vez un hermano me dijo, cuando nosotros estamos recibiendo a un hermano, estamos recibiendo a un hijo del rey, ¿sí? Así que leía el versículo Jesse, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Así que es un punto a considerar y a tener en cuenta cómo yo ejerzo esto en mi hogar, ¿sí? Y pasamos a la parte del pasaje de María, un hogar donde había enseñanza, donde había adoración. Esta parte la encontramos en el 10:39, que dice, esta, refiriéndose a Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Yo encontré en estos 3 pasajes que estamos viendo, 3 veces que María va a los pies del Señor, ¿sí? Una es donde está oyendo su palabra, donde el Señor pasa y ella se sienta a sus pies a escuchar su palabra. Y acá yo le puse, está buscando instrucción, instruirse, ¿sí? Si nosotros vamos a Juan 11:32, nos dice, después que pasa el suceso que vamos a considerar más adelante, que es la muerte del hermano, ella va corriendo al Señor y le dice, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esta parte yo le puse, ella fue a los pies del Señor a buscar consolación, ¿sí? Y en el 12:3, que es el último pasaje, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué les parece a ustedes en esta ocasión? ¿Qué hizo María? Adoración, ¿sí? María, la quieta, la pacífica, la que estaba a los pies del Señor, era la otra hermana de los que estamos considerando, estuvo a los pies del Señor buscando instrucción, buscando consolación y adorándole, ¿sí? Eso se reflejaba también en el hogar que estamos considerando. Y me llevaba a pensar, yo voy a los pies del Señor a buscar ser instruida por Él. Cuando me pasa algo, voy al Señor para que Él me consuele. Y lo pongo al Señor en mi primer lugar para adorarle. O hay un montón de cosas, o no me gasto ni un centavo. Pues María se gastó el sueldo de un año en un perfume para adorar al Señor. Hablar de darle al Señor lo mejor, ¿no? Entonces, María es un digno ejemplo de imitar. Era otra de las habitantes que teníamos acá, ¿sí? Reflejando el amor, Marta abriendo su casa para esperar al Señor, María a los pies del Señor para ser instruida, consolada y adorándole, ¿sí? Y ahora pasamos a Marta. Vamos a ver cómo era Marta, porque era la otra hermana. Marta, si nos quedamos con Lucas 10, nos quedamos con digamos así, una referencia que por ahí nos deja medio inconclusa. Pero lo vamos a terminar con Juan 12, ¿sí? Leyó Mariana en el verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo me imaginaba esta situación. El Señor llega al hogar de ellos 3, dice que Marta lo recibió. Había que preparar ¿qué? Comida, bebida, hospedaje. Marta andaría corriendo de acá para allá, ¿no? En ese entonces no había WhatsApp que decía dónde estoy pasando. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde estaba María? María estaba en los pies del Señor, ¿sí? Y yo pensaba, y Marta llegó un momento, yo supongo que le habrá estado haciendo como empezamos nosotras cuando empezamos ajetreadas, ¿no?
haciendo cosas, que le hacemos ceñita, que le hacemos el ojo, que le hacemos así, y María supongo que sería la distraída, no la vería, hasta que llega un momento que Marta dice, no, basta. Va y le dice al Señor, en otra versión, que es la que yo puse ahí, dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana no me ayude? ¿Sí? Y acá le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ahora, yo pregunto, ¿estaba mal lo que estaba haciendo Marta? No, porque alguien tenía que hacer la comida, alguien que tenía que hacer, ¿qué es lo que estaba mal? ¿Por qué el Señor le dice, ella pensando que el Señor iba a mandar a María para que le ayude, pero que el Señor que le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una. Y ahí yo puse, es necesaria la buena parte y no le será quitada. ¿Por qué entonces el Señor como que la reprende? Si lo que estaba haciendo ella estaba bien. ¿Qué les parece? Exactamente. Cuando hacemos un servicio murmurando, pierde todo valor delante del Señor. Vamos a leer en Colosenses 3, 23 al 24. La hermana que lo tenga, si lo quiere leer. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor se Exactamente. Gracias. ¿Cuál era el problema entonces de Marta? ¿Mm? Ella no, lo estaba haciendo de corazón porque ella lo recibió al Señor, quería que el Señor estuviera, tenía todas las buenas intenciones, pero llega un momento que se sintió sobrepasada. Entonces, yo pensaba, ¿por qué el Señor le llama la atención, ¿no es cierto? Y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola es necesaria. Entonces acá el Señor mide su actitud. Como decía Sally, es un servicio que se hace de mala gana, el Señor no lo valora. ¿Qué es lo que valora el Señor? ¿Qué le dice a Marta? María escogió, una cosa es necesaria, partiendo de ahí, María escogió la buena parte y no le será quitada. ¿Cuál es la buena parte? Y esto, saben, yo lo aclaré con 2 versículos, porque no empezaba a entender si el Señor estaba siendo servido por Marta, ¿por qué le llama la atención? ¿Sí? Marcos 3, 13 al 14. Y Hechos 4, 13. Estos 2 versículos me ayudaron a despejar y entender qué es lo que quiere el Señor y a qué es lo que le llama la buena parte. Marcos 3, 13 al 14 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12. ¿Y qué dice ahí? ¿Para qué? Estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Qué es lo que está primero? ¿Enviarlos a predicar o estar con el Señor? Estar con el Señor. Y en Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y estos 2 versículos me aclararon muchísimo el panorama, porque ¿qué es lo que pide el Señor de mí? Pide que haga lo que hacía María, ¿sí? ¿Por qué? Y volvemos a la misma pregunta. Entonces, ¿está mal que Marta sirva? No, porque yo estando con el Señor voy a tener instrucción, voy a tener consolación, voy a entender cómo tengo que hacer un servicio y de ahí se desprende el servicio. Primero tengo que estar con el Señor a sus pies, conocerle, saber lo que él quiere. Cuando yo conozco a una persona, ¿cómo la conozco? ¿Viéndola una vez cada 10 años? ¿Estando? Cada día, ¿no es cierto? Entonces yo sé qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué quiere que haga, qué no quiere que haga, porque si no es difícil conocer a una persona. Escuchaba
mensaje esta semana de caballero que decía, es como la ama de casa que se propone a limpiar la casa. Está bien, ¿no es cierto? Limpia el piso, las ventanas, todo, ¿para qué? Para que el esposo venga y esté la casa limpia. Pero ¿qué pasa? Cuando se pone a lavar el piso, lo deja al esposo afuera 3 o 4 horas para que no entre y le ensucie el piso. ¿Mm? Él ponía ese ejemplo. Entonces, ¿le va a gustar eso al esposo? ¿Estar 3 horas al rayo del sol para que no me ensucie el piso? No le va a gustar, ¿no es cierto? Bueno, con el Señor es lo mismo. Yo puedo hacer un montón de cosas para Él, pero si a Él lo tengo afuera, no le va a gustar. Por eso es que a Él le llama la atención a Marta y le dice, Marta, Marta, está bien lo que estás haciendo, pero hay una cosa más importante, que es estar conmigo. Es como nuestros hijos, ¿no es cierto? A nosotros, gratuitamente, nuestros hijos nos gustan que esté con nosotros. Con Cecilia tenemos a nuestros chicos afuera y cada vez que vienen es el estar con ellos, ¿sí? Sin pedir nada a cambio. Bueno, el Señor nos pide eso, estar con Él, aprender de Él, que le busquemos a Él. De ahí se va a desprender la adoración. Hay una frase que dice, puede haber un servidor y no es adorador. Y un adorador siempre es un servidor. ¿Por qué? Porque si yo adoro al Señor, yo sé lo que a Él le gusta, por consecuencia voy a servir. ¿Sí? Es como, enseguida vamos a tomar un té. Es como que la hermana que va a ir a preparar el tecito, en vez de hacerlo con gozo, con gusto, empieza a protestar. Pero las de adelante están charlando, Mariana se quedó charlando, no me viene a ayudar, no corta la pizza. Y entonces, ¿tiene valor eso delante del Señor? No lo tiene, ¿sí? Siempre tenemos que considerar lo que Él quiere. Entonces, pero si nos quedamos ahí, quedamos con que juzgamos a Marta y ella se queda ahí. Pero si vamos a Juan 12, cuando el Señor pasa otra vez por Betania, dice que le hacen una cena. Fíjense en el 12, versículo 2, dice, y le hicieron allí una cena. ¿Y Marta, qué dice? Servía. Nada más. Marta servía. Ya no murmuraba, ¿sí? Marta servía. Había aprendido la lección, es lo que da a entender, ¿sí? Después de un tiempo, había aprendido la lección. Vamos a pasar al versículo. Era un hogar probado por el sufrimiento. ¿Qué les pasó a estas hermanas? Y acá vamos a leer en Juan 11, versículo 1, dice así, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, que era el hermano de ellas, la aldea de María y de Marta, su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y acá sigue el versículo que consideramos al principio. Y amaba a Jesús, a Marta, su hermana y a Lázaro. Y fíjense el versículo 6. Cuando oyó Jesús, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dicho pues esto, dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El verso 14, los discípulos, bueno, no entienden que Lázaro estaba durmiendo, entonces el Señor les dice claramente, Lázaro ha muerto. Si prestan atención, fíjense en los verbos que hay, al principio dice, Señor, el que amas está enfermo, ¿sí? Y vuelve a recalcar y dice, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y nosotros podríamos haber dicho, Betania de Jerusalén estaba a 3 kilómetros, más o menos. O sea, el Señor estaría de acá como las que caminan cuando hay el acceso. 3 kilómetros, ¿no? 40 minutos, 50 minutos caminando, ¿sí? Y hizo el Señor, se fue ahí nomás, se quedó 2 días más a donde estaba. Y esto lograba entender y digo, ¿el Señor amaba a Lázaro o no lo amaba? Lo amaba, ¿sí? Lo dice 2 veces, lo amaba. ¿Y por qué se quedó 2 días más
si sabía que él iba a morir, sabiendo que él lo podía ir a sanar? Y esas son algunas de las cuestiones que a veces nos hacemos, algunas preguntas que nos hacemos cuando padecemos algún sufrimiento, ¿no? A veces tenemos un hijo, un padre, un hermano, y clamamos al Señor: Señor, el que amas está enfermo. Pero el Señor no lo sana a veces, ¿sí? El Señor no lo sana. Lázaro murió y era su amigo, ¿sí? Y el Señor estaba cerquita, como también está cerca de nuestro cuando nosotros estamos padeciendo alguna cosa. ¿Por qué no lo salvó? ¿Por qué por qué no fue el Señor? Y acá yo consideraba, ¿te acuerdas que estuvimos viendo los atributos del Señor, no? Acá se manifiesta por lo menos 3 atributos. Uno es su soberanía. En la Biblia Thompson le pone como título tardanzas divinas, ¿sí? El Señor se tardó, a propósito se quedó ahí. No fue a socorrer al que amaba, y lo amaba, ¿sí? Su soberanía, el Señor hace lo que Él quiere. Nadie le puede decir que haga lo que nosotros queremos. Su omnisciencia, el Señor sabía que Lázaro iba a morir. Le dijo a sus discípulos: Lázaro ha muerto, vamos a despertarle. Y cuando pasamos al último punto, que ahora lo vamos a considerar, su omnipotencia. ¿Por qué? Porque Él resucita a Lázaro, ¿sí? Pero antes de pasar al otro punto, quería leer Juan 13:7, que es un versículo que en lo personal a mí me ha ayudado mucho, que dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay cosas, hermanas, que nunca vamos a entender en la tierra por qué pasan, ¿sí? Si el Señor está al lado nuestro, si la persona que está sufriendo, o si yo que estoy sufriendo, sabe que el Señor lo ama, que el Señor lo estima, que está cerca, ¿por qué a veces no se solucionan las cosas, las enfermedades o lo que padecemos? Porque está en sus propósitos, ¿sí? Yo lo que encontré en Lázaro, ahora cuando vamos a ver el último punto, el Señor a veces usa nuestros padecimientos para la glorificación de su nombre. Acabamos de ver en los versículos anteriores que el mundo nos ve, el mundo sabe, el mundo se da cuenta si estamos con Él o no, ¿sí? Entonces, vamos a pasar, y hay cosas que nunca vamos a entender acá, ¿sí? Al último punto que dice: un hogar donde Jesús fue glorificado. Y eso lo encontramos en Juan 11, 40 al 44. El Señor va, ya hace 4 días que Lázaro murió, hace correr la piedra. Las hermanas le reclaman las dos por igual: Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y a veces cuánto reclamo sale de nuestros labios también, ¿no? Señor, si hubieras estado aquí. Y el Señor está, pero a veces a Él no le place, no quiere, o tiene otros planes para solucionar ese problema, ¿sí? Eh, a mí me gustó el versículo que dice: el que amas está enfermo. No era cualquier persona la que estaba enferma, ¿sí? El Señor lo amaba, sin embargo, Él no lo sanó, porque no quiso, ¿sí? Y vamos a leer en Juan 11, 40 al 44, para terminar. Dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, y con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Y acá está el propósito de la muerte de Lázaro. ¿Cuál fue?
que los judíos, que las personas que lo acompañaban vieran su poder. Acá veíamos el otro atributo, su omnipotencia. No cualquier persona levanta un muerto, ¿sí? Él era Dios mismo. Y en ese momento a él le complació levantar a Lázaro, ¿sí? Me llevaba a pensar a mí en esta situación, ¿cómo es mi hogar? ¿En qué estoy fallando? Porque seguramente en alguno de los puntos, ojalá todas cumplieran esos puntos, estamos fallando, ¿sí? Mi hogar es un hogar donde se refleja amor en mi familia y por mis hermanos. Mi hogar es un hogar donde yo tengo hospitalidad hacia mis hermanos, o es una casa cerrada donde nadie puede ir. Mi hogar es donde se enseña la palabra del Señor para buscar consuelo, instrucción, consolación, donde se adora al Señor. Mi hogar es un hogar que sirve al Señor, siempre teniendo en cuenta el primer lugar. Mi hogar es un hogar probado por el sufrimiento. ¿Quién no tiene sufrimiento en su casa, no? Siempre tenemos una situación por qué luchar, pero que a través de ese sufrimiento nuestro propósito sea glorificar el nombre del Señor, ¿sí? No volver atrás cuando nos pasa algo. Dice que el que retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Josué 24:15, que dice el versículo que tantas veces citamos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Al terminar este año, que sea una meta, ¿sí? Serviremos al Señor, yo y mi casa. Tal vez no soy muy hospitalaria, ¿sí? Tal vez no estoy el tiempo que debo estar a los pies del Señor para reflejar su enseñanza. Tal vez no estoy sirviendo, ¿sí? Tal vez cuando me pasa algo soy la que enseguida me tiro a la cama y no me levanto más y me olvido del Señor. Y ojalá que todas glorifiquemos el nombre del Señor en este año que está terminando y en el que vamos a comenzar, con nuevas metas, nuevos propósitos, porque cuando empezamos el año es como que empezamos con todas las fuerzas, ¿no? Y que así lo podamos terminar. Segunda de Samuel 7 dice, ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. El Señor nos invita, hermana, primeramente a estar con Él. Dejar los afanes, las preocupaciones, las muchas cosas, como le dijo Marta, para estar con Él. ¿Era una familia con errores? Tal vez sí. Tal vez se peleaban entre ellos como todos los hermanos, ¿no? Pero era un hogar abierto para que el Señor pudiera pasar. Era un hogar abierto para que el nombre de Él sea glorificado. Y voy a terminar con una reflexión que esta mañana me compartió una hermana y que me encantó, porque está en la hojita que yo les di al final. Me la compartió Mari y la escribe una psicóloga cristiana que es Andrea Mulkey y que nos invita a dejar un poco el afán de este mundo y a valorar las cosas que sí tienen valor, ¿sí? Dice, entendí que no tengo que terminar mis quehaceres en un solo día, que la vida va pasando y absolutamente nada la detiene, que todo se puede acabar en un cerrar y abrir de ojos. Entendí que lo material nunca ha sido importante. Lo más importante es el tiempo que nos queda por delante. Que si no estoy en el trabajo me sustituyen, pero mi salud emocional es irreemplazable. Entendí que no tengo por qué apurarme al dar una caminata y ver el paisaje, que no me gustan los apuros en mi vida. Entendí que la comida puede llenar el vacío del estómago, pero no del alma, que tengo derecho a disfrutar cada segundo lo que tengo, que el dinero puede comprar viajes, pero no tiempo, que cuando necesito espacio lo tomo, que cuando quiero gritar, grito, que cuando quiero quedarme en la cama, lo hago, y cuando quiero llorar, lloro. Aprendí a escucharme detenidamente y a darle prioridad a mis necesidades. Desde que lo hago, ya mi café no sabe a prisa. Que en este año que vamos a terminar, hermanas, y en el que vamos a comenzar de acá a un mes y día, tengamos el propósito de tener un hogar, aunque sea parecido al que tenían Marta, María y Lázaro, ¿sí? En estos sencillos puntos que hemos visto, pero a mí me han
me han hecho bien y quería compartirlos con ustedes. ¿Sí? El Señor bendiga su palabra.